Perdón, le di un trago al café y está un poco más caliente de lo que esperaba. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la prueba del teorema de Ham-Banach. O sea, ya dijimos cuál es. Ahí en la pantalla tenemos el enunciado. Es un enunciado bastante largo, pero bueno, ahí está el teorema de Ham-Banach y hoy lo vamos a probar. Primero vamos a recordar qué es un funcional sublineal, porque, bueno, aquí dice P sublineal, entonces hay que recordar qué es eso. Después vamos a leer el enunciado del teorema de Ham-Banach. Luego, antes de ver la demostración, les voy a decir como por dónde va el argumento. O sea, dar como una especie de mapa de la prueba. Y una vez que ya tengamos eso, nos vamos a meter en los detalles. Antes de comenzar, quiero recordar que el teorema de Ham-Banach es un teorema sobre espacios lineales. No estamos dotando en, o sea, en esta versión no estamos hablando en ningún momento de normas, o bueno, sí aparece una seminorma ahí, pero a lo que voy es que no hablamos nunca de nociones de continuidad, de nociones topológicas, ni nada de eso. Es nada más o bueno, se apoya nada más en la estructura lineal. Ahora vamos a recordar que es un funcional sublineal. Empezamos con un espacio vectorial, sea X. Vamos a ver que sea R espacio vectorial. De todas maneras, para lo que nos interesa, el, que es para el teorema de Ham-Banach, el funcional sublineal solo va a aparecer en el caso en el que el campo son los números reales. Entonces, vamos a hacer esto. Sea X un R espacio vectorial. Un funcional sublineal, funcional sublineal, o como dice funcional, pues debe ser una función que vaya del espacio al campo. Sublineal, sí, se lo escribí. Es una función, le pusimos P, que va de X a R, tal que le vamos a pedir dos propiedades. La primera es bueno, que sea subaditivo para toda X y Y en X. P de X más Y es menor o igual que P de X más P de Y. Y la segunda es la homogeneidad. Bueno, aquí usualmente lo pongo en números romanos. Y por homogeneidad me refiero a esto, que para toda X o para todo punto de nuestro espacio, para toda X en X, y para toda alfa mayor o igual que cero, P de alfa por X es igual a alfa por P de X. Ok. Entonces, esta cosa es casi, casi como una seminorma, ¿no? Y de hecho, en el caso complejo del teorema de Ham-Banach, en lugar de hablar de un funcional sublineal, vamos a hablar de una seminorma. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para decir, ok, no son tan raros los funcionales sublineales. De hecho, una transformación lineal es en particular un funcional sublineal, ¿no? O bueno, pues sí, 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 ok. Pero bueno, la acotación que quería hacer es una transformación lineal del espacio al campo. Ok, ahora vamos a recordar qué dice el teorema de Ham-Banach. Empezamos con un espacio vectorial, con un subespacio y con una función que va de todo el espacio X a R. Vamos a tomar por separado los dos casos, eh, bueno, los dos casos para el campo. Uno es cuando K es R, o sea, cuando nuestro espacio es un R espacio vectorial. P va a ser un funcional sublineal y F, bueno, así como lo ponemos, acuérdense, esto significa que está en el dual algebraico, o sea, es una transformación lineal que va del espacio vectorial M a los reales y satisface esto, o sea, la función es acotada por nuestro funcional sublineal.
Si tenemos eso, entonces podemos extender nuestra función f, que está definida en M, en un subespacio, la podemos extender a todo el espacio de tal modo que, bueno, la primera condición es que realmente le estemos extendiendo y la segunda es que se mantenga la cota con respecto al funcional sublineal. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo, que si tenemos una transformación lineal acotada por una funcional sublineal, la podemos extender a todo el espacio de modo que se mantenga la cota. En el caso complejo, pues es bastante similar, solo que en lugar de tener un funcional lineal, perdón, un funcional sublineal, vamos a tener una seminorma. Y nada más para recordar, una seminorma es lo mismo que una norma, pero podemos tener elementos tales que su imagen bajo esa función, o sea, bajo la seminorma, sea cero y sean distintos de cero. ¿Ok? Entonces, realmente lo que queremos es esto, la desigualdad del triángulo, y que P de alfa x sea igual al valor absoluto de alfa, o bueno, el módulo de alfa, por P de x. Y esto es para toda alfa. Aquí lo vamos a ver alfa en los complejos. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el teorema de Hahn-Banach en el caso complejo, pues la verdad es casi lo mismo que antes, ¿no? Solo que en lugar de tener un funcional sublineal, vamos a tener una seminorma. ¿Ok? En el sentido de que si tenemos una transformación lineal que va de nuestro espacio al campo y es acotada por la norma, pero aquí, bueno, pues como estamos en los complejos, la cota es en valor absoluto, ¿no? Estamos hablando del módulo. Lo que nos dice el teorema es que podemos extender nuestra transformación lineal a todo el espacio de tal modo que se mantenga la cota. Ujú. Ahora, vamos a ver cómo vamos a probar eso. La prueba es larga, entonces, antes de adentrarnos en los detalles y para no perdernos en ello, creo que vale la pena eh, tener antes un esquema del argumento. Vamos a hacer primero dos cosas. Partimos en dos casos, en k igual a r y por otro lado, k igual a c. O sea, cuando k igual a c, para probar el segundo caso, vamos a apoyarnos en el primero. Ok, voy a poner así, esquema de la prueba. De la prueba. Voy a borrar esto porque luego cuando hago el PDF no se ve muy bien el amarillo. Entonces, el primero es k igual a r. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a argumentar en dos partes. La primera es que bajo las mismas hipótesis, vean, vamos a suponer que si M es un subconjunto de X y X, vamos a ponerle X0, pertenece al complemento de M, o sea, estamos suponiendo que M es un subespacio propio, ¿no? Aquí no lo estoy diciendo explícitamente, pero si M no fuese un espacio propio, un subespacio propio, o sea, si M coincidiera con X, pues ya no tendríamos nada que hacer, ¿no? O sea, si M es igual a X, pues ya tenemos el resultado. Entonces, por eso vamos a suponer que M es un subespacio propio de X. O sea, tomamos M el subespacio, un X0 que esté en el complemento de M y eh, extendemos extender F a el generado por X0 y M. ¿Ok? O sea, dicho de otro modo, si tenemos un subespacio M y tomamos un elemento que no está ahí, podemos probar el resultado para este subespacio que es un poquito más grande, ¿no? O sea, si estuviéramos pensando en dimensión finita,
este tendría dimensión, bueno, la dimensión de este sería uno más que la dimensión de M. Ok, lo que nos está diciendo es que siempre podemos extenderlo, o sea, cuando el subespacio es propio, siempre lo vamos a poder extender en uno más, ¿no? O bueno, siempre podemos encontrar otro espacio de, otro subespacio de X que contenga M y en donde valga la conclusión. Ahora, veamos, el resultado es un resultado de existencia. No nos dice cómo lo vamos a encontrar. O sea, no nos va a dar, bueno, el enunciado no nos da una manera explícita de cómo definir a F mayúscula. Y la prueba, la verdad es que tampoco. Lo que vamos a hacer es utilizar el lema de Zorn. Vamos a ordenar, ordenamos un grupo, uno no es un grupo, una colección de funcionales que extiendan, bueno, sí, que extiendan a F y sean acotadas por P, sean acotadas por P y aplicamos Zorn. O sea, lo que nos dice el lema de Zorn, bueno, nada más permítanme terminar la oración y aplicamos el lema de Zorn. Bueno, al principio habíamos dado un enunciado de lema de Zorn, pero luego, a partir de una pregunta que hizo José Alberto, pues vimos que era equivalente la versión que estamos diciendo, o sea, la que hablaba del Supremo, o bueno, de Supremos, que la que podíamos haber aprendido, por ejemplo, en el libro de Friedberg, de álgebra lineal, ¿no? Cuando habla de la existencia de una base bueno, o sea, de la existencia de las bases en espacios vectoriales arbitrarios. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a, bueno, por facilidad, vamos a usar esa. De todas maneras, ya vimos que son equivalentes, ¿no? Estos lemas de Zorn. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con esa familia, vamos a ponerle F, vamos a definir un orden y luego vamos a tomar una familia o una subcolección arbitraria de F que sea, o sea, ahorita lo estoy haciendo al aire, vamos a definirlo con calma, ¿no? Y con detalles. Pero vamos a agarrar una función, una colección arbitraria de funciones en F que sea totalmente acotada y vamos a ver que tiene una cota superior. Perdón, dije totalmente acotada, no, vamos a sacar una subcolección de F que sea totalmente ordenada. No sé si dije totalmente acotada, no me refiero a eso, sino que sea totalmente ordenada y vamos a ver que existe la cota superior, o bueno, que existe una cota superior, ¿no? Y como siempre, la cota superior va a ser, vamos a tomar la unión de ciertos conjuntos y vamos a ver qué sirve eso. Entonces, por el lema de Zorn nos va a decir que existe un elemento máximo. Ajá. Entonces, bajo este orden que tengamos aquí, tomamos un elemento máximo y si ese elemento máximo, que ya va a ser la F que nos da el teorema de Hamm-Banach, si el dominio de esa F no fuera todo X, podríamos extenderlo utilizando la parte uno y nos daría una contradicción usando la maximalidad del elemento que agarramos por lema de Zorn. O bueno, que sabemos que existe por lema de Zorn. ¿Ok? Este es nada más para la parte real. De nuevo, la parte real yo considero que es la complicada. La parte compleja sigue de la parte real. Ahora, al decir que la parte real es la complicada, no significa que la compleja sea trivial. Una de las ideas importantes para el caso complejo es observar que todo espacio vectorial sobre los complejos es un espacio vectorial sobre los reales. Y toda transformación lineal eh, que vaya de un espacio vectorial complejo a los complejos
es lineal con respecto a los números reales. ¿Ok? Entonces, estas dos observaciones son la clave para obtener el teorema de Ham-Banach completo a partir del teorema de Ham-Banach real. ¿Ok? Bueno, nada más un comentario sobre las pruebas. Bueno, las referencias que estoy tomando ahorita, o bueno, que tomé para esta exposición de Ham-Banach, las principales son el libro de Bachmann y Narici, que es es otro libro de Dover de análisis funcional que igual es considerablemente más amable que el Rudin o que el Edwards. Entonces, una de las referencias que estoy tomando es ese de Bachmann y Narici. Nada más se llama Análisis Funcional el libro. Y el otro es el libro de Edwards, que se llama Análisis Funcional, Teoría y Aplicaciones. ¿Ok? Bueno, nada más para que tengan ustedes la referencia. Para simplificar la exposición, vamos a poner este primer punto, o sea, el que siempre podemos extender al menos, digamos, en un espacio un poquito más grande. Por un poquito más grande me refiero a que nada más estamos tomando el generado con un elemento más que no pertenece a M. Vamos a empezar probando eso, que siempre nos podemos extender en uno más. O sea, no estoy diciendo una dimensión más, este, porque no necesariamente es una dimensión más, ¿no? O sea, si estuviésemos en el caso finito, sí, pero en el caso infinito, no necesariamente. Y ahora, hay una cosa que me parece que dije con algo de descuido la clase pasada, entonces tengo que rectificar. Y es que, si mal no recuerdo, había dicho que eh, en el caso de dimensión finita podemos extender o, bueno, encontrar esta f de manera fácil. Y era simplemente tomamos m o, bueno, descomponemos a todo el espacio, digamos x, como m más el complemento ortogonal o, pues sí, digamos el complemento ortogonal. Suponiendo que estamos en Rn, ¿no? O en Cn. Y les dije, bueno, lo que pueden hacer es definir a f mayúscula en m así igual. Y en el complemento ortogonal lo definen como cero y entonces ya nada más completan la definición de f por continuidad y eso ya les da el resultado. Pues no necesariamente. O sea, igual y en la parte de seminorma sí podría funcionar en esa construcción, pero no necesariamente funciona en la parte de sublinealidad, porque podríamos tener una función sublineal que sea no negativa, perdón, que sea suprayectiva, o sea, que toda su imagen sea los números reales y eso fastidia el argumento que estoy diciendo. Ajá, entonces, si, eh, entonces, de nuevo, esa construcción así tan sencilla, y yo creo que sí funciona con la seminorma, o sea, habría que hacer las cuentas, pero parece que sí funciona. Pero en una sublineal no necesariamente funciona. ¿Ok? Bueno, esto es para decir que el resultado no es trivial y que sí necesitamos pensar un poco más. Ahora, vamos a poner la primera parte como lema y empezamos a trabajar en esto. Lema. Esta es, digamos, es una versión pequeña de Han-Banach, ¿no? O sea, nada más vamos a extender el funcional en, digamos, en una base con un elemento más. Entonces vamos a empezar con nuestro espacio vectorial. Sean X un REB, M un subespacio propio, subespacio propio,
P va a ser un funcional sublineal. Un funcional sublineal. Nada más para recordar que sea sublineal significa que saca escalares no negativos y que es subaditiva. Y F, una transformación lineal de nuestro espacio a los reales, tal que es acotada por P. O sea, para toda X en M, F de X es menor o igual que P de X. Entonces, digamos, esta es la extensión chica que estamos haciendo. Entonces, para cada X0 en el complemento de M, va a existir un funcional lineal que va del espacio generado por X0 unión M a los reales, tal que satisface dos cosas. La primera es que extiende a F minúscula, o sea, el funcional con el que empezamos. Y la segunda es que eh, satisface la restricción de la cota con respecto a P. O sea, para todo esto, F de X es menor o igual que P de X. Ujú. Ok, eso es lo que queremos probar. Ah, aquí hay una cosa histórica un tanto simpática. La prueba de este resultado les dije, estoy siguiendo o el Bachman o, bueno, el Bachman y el Edwards, pero pueden ver también el libro de Banach, el libro de Stefan Banach, se llama Teoría de operaciones, de operadores lineales, bueno, Teoría de operaciones lineales. Lo voy a poner aquí en verde, como referencia de apoyo. Em, o sea, está en francés, pero la verdad se entiende bastante bien. O sea, escrito es muy, muy, muy parecido al español, entonces sí, sí lo pueden entender bien. También está la versión en inglés, eh, igual lo edita la Dover, pero, pero tiene una tipografía bastante fea. De Stefan Banach. Ahora, aquí hay algo que quiero recalcar. Este libro, que, bueno, ayer estaba viendo el libro de Banach y la prueba que trae es esencialmente la misma que vamos a ver. La única diferencia es que él supone que P es, o sea, no es subaditiva. Supone esto. Px más y es igual a Px más y. Eso es lo que él supone. Perdón, P de x más P de y. Pero la verdad las cuentas son las mismas. O sea, es un poquito más fuerte lo que nosotros estamos viendo que lo que puso Banach y ahora les pongo un año en 1932. Eh, bueno, y esto es el teorema 1 del capítulo 2. Si quieren verlo, pues ahí está. La versión de Dover es la versión de 1950, o sea, la segunda edición de este libro, que es de 1955. Y el argumento, de nuevo, es prácticamente lo mismo que estamos viendo. El año lo señalo también para que vean que, pues, esta parte, eh, pues estamos casi a 90 años, ¿no? De, de la publicación de este resultado. O sea, como que muy reciente no es. Pero sí es muy importante, tan importante que lo seguimos estudiando. Ajá. Y
Bueno, creo que eso le da también un poco más de emoción ver que vimos también, o sea, no solo estamos viendo algo que tiene casi 100 años, sino que también vimos algo que es mucho más reciente. Me refiero al texto de Shioji. Bueno, bueno, suficiente historia. Ahora vamos a ver cómo vamos a probar esto. La primera parte eh, es un poco técnica, pero es cómo construimos a la función f mayúscula. ¿Ok? Ahora, igual, quiero que vean que la función que vamos a obtener no es necesariamente única. O bueno, a veces sí y a veces no. Entonces, vamos a empezar tomando eh, un x, o bueno, vamos a fijar un elemento x0 que está en el complemento de m. Ahora, para y1, y2 en m, o sea, en el espacio donde sabemos que todo ocurre bien, tenemos esto, f de y1 menos f de y2 es igual a f de y1 menos y2 por linealidad. Aquí aplicamos la hipótesis y aquí utilizamos que la función es subaditiva. O sea, lo que estoy haciendo, sumando y restando x0. ¿Ok? Bueno, ahora, reordenando los términos, reordenando, llegamos a... eh, vamos a poner todo lo que tiene y2 del lado izquierdo y todo lo que tiene y1 del lado derecho. O sea, nos queda menos p, menos y2 menos x0, menos f de y2. Y del lado derecho nos queda p de y1 más x0 menos f de y1. ¿Ok? Ahora quiero que vean, el, el lado, vamos a fijarnos en el lado izquierdo. El lado derecho es independiente del izquierdo, ¿no? O sea, eh, podemos, podemos dejar que y2 corra sobre todo el subespacio M. ¿Ah? Y eso nos va a decir que el lado derecho va a ser una cota superior del... el lado derecho va a ser una cota superior del lado izquierdo cuando dejamos correr a y2 sobre todo el espacio. Es decir, entonces el conjunto de números reales menos p y menos x0 menos f de y, tal que y pertenece a m, es acotado superiormente. Profe, ¿Sí? creo que hay en la última desigualdad, en, del Ajá. lado izquierdo inferior, eh, es un más, ¿no? Porque no saca escalares positivos. Eh, ¿Aquí? No, antes. Ah, ¿acá? Justo en esa Ah, última. sí, sí, perdón, tienes razón. Esto es un más. Sí, sí, tienes razón. Em, ok, entonces, eh, si eso es así, está bien hecho el despeje. Veamos. Todo lo que, bueno, el y2, sí está bien. O sea, aquí hay un menos. Y sí, el despeje, sí, bueno, más que despeje, el reacomodo de los términos, sí está bien. Perfecto. Muchas gracias por decirme. Ok, entonces, este conjunto, o sea, cuando dejamos variar a y2 en todo el espacio, es acotado. Bueno, nos da una colección acotada de los números reales, acotados superiormente. Entonces podemos
Bueno, su supremo es un número real. Y definimos, hay que corregir, y vamos a ponerle A, sea igual al supremo de menos P y menos X0 menos F de Y con Y en M. O sea, todo el supremo de todo ese es un número real. Bueno, entonces, voy a escribir en blanco similarmente, pero, o sea, para ahorrar tiempo, pero quiero que vean. Pues, entonces, lo que estamos teniendo que para toda Y en nuestro espacio M, vamos a tener que A es eh, menor o igual que P de más X0 menos F de Y. O sea, me estoy comiendo el uno, pero pues no importa, ¿no? Porque o sea, el Y1 que tenemos aquí es arbitrario. O sea, lo que estamos diciendo es que A, que es un número real, es una cota inferior de este conjunto, ¿no? O bueno, de esta colección de números reales o de la colección de números reales que obtenemos al variar a la Y en todo el espacio. O sea, esa colección es acotada inferiormente y podemos considerar el ínfimo. Y de hecho vamos a tener que el ínfimo, que le vamos a poner B, va a ser mayor o igual que A. Entonces, vamos a escribir eso. Pero ahorrándonos esto. Similarmente, podemos definir B igual al ínfimo del lado derecho, ínfimo de P de Y más X0 menos F de Y con Y en M, em, que va a ser un número real. Bueno, en general, si pensamos en los reales extendidos, lo podemos definir sin problemas, ¿no? Pero aquí lo importante es que es un número real. Y además vamos a tener que A es menor o igual que B. ¿Ok? Bueno, ahora, esta parte la verdad se ve medio artificial, pero ahora que definamos a la F mayúscula van a ver que sí es, eh, o sea que sí eh, es que no quiero decir natural porque igual sonaría que estoy menospreciando la idea, pero no. Pero a lo que voy es que no es tan artificial esta construcción que acabamos de ver una vez que definamos a la F. Ahora, sea, o bueno, elijamos C0, un número real, tal que A sea menor o igual que C0, sea menor o igual que B. Si A es igual a B, pues C0 tiene que ser igual a igual a B. No hay de otra, ¿no? Nada más nos importa que esté entre ellos dos. En consecuencia, entonces, todo Y en nuestro espacio satisface, y esto va a ser muy importante y tan importante que le vamos a poner nombre. Bueno, le vamos a poner un número. Menos P de menos Y menos X0 menos F de Y. Como la C es mayor que el supremo, o bueno, mayor o igual, esto va a ser menor o igual que C0. Y como la C0 es menor o igual que el ínfimo del lado derecho, esto va a ser menor o igual que P de Y más X0 menos F de Y. Ok, esto vamos a ponerle 1. Bien, ahora voy a tener que dar la vuelta a la página, pero lo que me va a importar es esta última desigualdad. Es lo que voy a usar. Bueno, y lo que se fue de más lo borramos. Ok, esa última desigualdad la voy a usar no tanto para definir a la F, sino para ver qué F sirve.
Entonces definimos para cada, bueno, primero observemos una cosa. Eh, para cada X, o sea, para cada vector que está en el generado de X0 unión M, eh, existen Y en M y lambda en R. Ahora, lo importante es que son únicos, tales que podemos escribir a X como Y más lambda X0. Ok, ahora, solo una cosa. Quiero discutir un par de segundos sobre la unicidad. O sea, que existen Y y lambda para que los escribamos de esta forma, parece que no es tan complicado, ¿no? Pero para ver la unicidad, supongamos que tenemos esto, Y más eh, lambda X es igual a Y prima más lambda prima X. Igual, Y prima son elementos de M y lambda prima son números reales. Entonces, esto nos queda que Y menos Y prima tiene que ser igual a lambda prima menos lambda X0. Pero esto, bueno, por un lado, esta resta o el vector que nos queda tiene que pertenecer a M, ¿ok? Porque y prima pertenecen a M. Y por otro lado, esto debe pertenecer al generado por, eh, por X. Ajá. Ahora, si tuviésemos que lambda, si lambda es distinto de lambda prima, o sea, esto no es cero, entonces todo este vector no es cero, ¿no? Porque ni el escalar ni el vector son cero. Y eso quiere decir que el lado izquierdo tampoco es cero. Entonces, en particular, podríamos dividir entre el factor, ¿no? Bueno, entre el escalar que está multiplicando x0, que y menos y prima, entre lambda prima menos lambda, es igual a x. Pero el lado izquierdo pertenece a m, de nuevo, porque y prima son elementos del m. Entonces, como m es un espacio vectorial, esto tiene que estar otra vez en m. Y esto es x0, ¿no? Pero eso contradice la manera en la que definimos x0. Por lo tanto, la y y la lambda son únicas. Ahora, en este momento la y no me va a importar tanto, la verdad. Lo que me va a importar es la unicidad de la lambda. Ahora, definimos a f que vaya del generado. ¿Esto? A r, o sea, del generado y m. eh, ¿Cómo? F de x. Bueno, si esto lo escribimos así, ya vimos que esto lo podemos hacer de manera única. F de lambda x0 lo vamos a poner como lambda por C0. ¿Ok? No, esto no está bien. Es f de y, ahora sí, más lambda C0. Ahora sí. Ahora, quiero que vean que hasta cierto modo pues es más o menos natural, ¿no? La definición. O sea, si queremos que sea una extensión de f minúscula, pues entonces sí podemos escribirlo como f de y más lambda veces una constante, ¿ok? Y aquí lo que estamos haciendo es que cuando estemos en el subespacio M, entonces la lambda correspondiente va a ser cero y este segundo sumando se va a morir, ¿no? Ok, entonces ahora, esta transformación ya es lineal, de nuevo, por la unicidad de la lambda y bueno, siguen también por la unicidad de y porque la f es lineal y porque, bueno, este producto claramente es lineal en lambda,
Pues entonces f es lineal. La transformación, vamos a poner la función, f es lineal. O sea, no lo estoy como probando a detalle, pero tendríamos que ver esto, ¿no? Que alfa x más x' es igual a alfa por f de x más f de x'. O sea, así como en álgebra lineal, eso lo tendremos que ver. Lo que yo estoy diciendo es que esto es cierto porque primero lo que hacemos es escribir a x, o bueno, sí, a x de esta forma. Y esta escritura es lineal. O bueno, es, digamos, así como la proyección en M y la proyección en el generado de por x0, pues es lineal y luego aquí estamos operando, estamos sumando dos transformaciones lineales, ¿no? Entonces, o bueno, estamos operando de manera que la linealidad se mantiene. Entonces, por eso no lo estoy probando. Bueno, la función es lineal. Eso, digamos, es la parte fácil. Ahora, lo importante es, bueno, también es importante ver qué es acotada por P. Ajá. Eh, bueno, antes de probar que es acotada, también voy a poner esto como observación. Y F restringida a M es igual a F minúscula. ¿Ok? Y eso de nuevo sale poniendo la lambda igual a cero. O sea, si tomamos un X que esté aquí, en este generado, la lambda correspondiente va a ser sí. El vector con el que empezamos está en el subespacio M original. Bueno, entonces, ahora sea X igual a... O sea, lo que vamos a probar ahorita es la cota. Más, le voy a poner, bueno, lambda, ya se quedó lambda. Lambda x0 aquí. Vamos a ver tres casos. Lambda es positiva, lambda es negativa y lambda es cero. Lambda es cero es fácil. Entonces empezamos con ese. Caso uno. Lambda es igual a cero. Si lambda es igual a cero, tenemos que f de x es igual a f minúscula de x, porque, de nuevo, si la lambda es igual a cero, no nos m, entonces esto tiene sentido. Y esto es menor o igual que p de x. Ok, perfecto. Esta desigualdad con respecto a p vale por la hipótesis. Ahora, caso 2. Lambda es mayor que cero. Ahora, aquí es donde toda la construcción que hicimos antes, o bueno, todo el argumento que hicimos para poder deducir la ecuación uno, perdón, la desigualdad uno, es donde ahorita lo vamos a aprovechar. Bueno, toda esa construcción la vamos a aprovechar ahorita y según yo se ve un poco más natural a la luz de este argumento. Y bueno, también por la construcción de la lambda, perdón, de la F mayúscula. Ahora, el lado derecho de uno, ahí está a la derecha la ecuación uno. Lado derecho de uno dice, vamos a poner C0 es menor o igual que P y entre lambda, o sea, estoy dividiendo entre lambda más x0 menos f de y entre lambda. ¿Ok? Ahora, la lambda es positiva. Y bueno, la lambda es positiva, f es lineal y p mete y saca escalares no negativos.
Entonces podemos multiplicar eso por lambda, multiplicando por lambda, llegamos a esto. Lambda por C0 es menor o igual que, vean, aquí me voy a brincar un paso. Voy a multiplicar todo esto por lambda. Puedo meter lambda en P y me va a quedar P por Y, porque se van a cancelar las lambdas, más lambda x0. Y luego le voy a estar menos, le voy a restar menos, como voy a sumarle menos, f de lambda por y, entre lambda se cancelan las lambdas y nos queda lambda entre y, ¿no? O sea, aquí nos queda p de y más lambda x0 menos f de y, que da eh, f de y más lambda c0 menor o igual que p de y más lambda x0. Pero el lado izquierdo es justamente f mayúscula de x, ¿no? Así lo tomamos. Ok, y eso nos gusta porque lo que nos está diciendo es que también se satisface la desigualdad. ¿Ah? Bueno, el lado derecho, antes de poner el punto, vamos a poner esto es p de x. Y ahora el caso que falta es con la lambda negativa. Caso 3, lambda es menor que 0. Voy a echar un poco para abajo la desigualdad. eh, pues la desigualdad estrella, ¿no? De aquí estamos sacando que la función sirve. Bueno, el lado izquierdo de 1 dice, o bueno, implica esto. Vamos a hacer el mismo truco. Vamos a multiplicar por, bueno, a dividir por lambda menos x0 menos f de y entre lambda. Y esto es menor o igual que c0. Ahora vamos a multiplicar por lambda, pero tomando en cuenta que lambda es negativa, ¿no? Entonces nos cambia el sentido de la desigualdad. Multiplicando por lambda, vamos a tener que c0, bueno, lambda por c0 es menor o igual que, aquí voy a poner menos lambda, p de menos y entre lambda, menos x0. Y aquí sí puedo poner sin pena y entre, bueno, la y nada más, porque la f es lineal. Ahora, la precaución que estoy tomando con respecto a la P es porque la P no necesariamente es lineal. Estamos diciendo que es sublineal, ¿no? O sea, puede meter y sacar escalares no negativos, en particular menos lambda. Esto es igual a P de Y menos lambda x0 menos f de Y. Voy a borrar esta desigualdad. Y esto da, o sea, si reordenamos, nos dice que f de Y más lambda c0 es menor o igual que P de y aquí esto es un más, me equivoqué, y más lambda x0. O sea, es más porque estamos metiendo un menos lambda, ¿no? Y aquí había un menos, entonces menos por menos da más. Y el lado izquierdo es justamente P de x. Pero el lado derecho es f de x porque así lo definimos. Ajá. Y pues esto termina probando el resultado, el lema. Ahora, para que vean que el primer paso está, o sea, sí hay que pensarle para que a uno se le ocurra, pero que no es algo que a ustedes no se les pudiera ocurrir. Hay que estudiar esta prueba más o menos como aprendemos epsilon y delta, ¿no? O sea, que empezamos con, suponemos que hay una epsilon arbitraria y hacemos cuentas y damos la delta, pues la delta que jala, ¿no? La delta que sirve a partir de las cuentas que hicimos. Aquí lo podríamos leer
de una manera similar, en el sentido de cómo a alguien se le puede ocurrir elegir esta C0, o sea, que la C0 satisfaga esta condición de acá, pues así de entrada es difícil, ¿no? Porque ¿cómo se te va a ocurrir que elijas, bueno, que elijas primero a la A y a la B y bueno, y que las cosas funcionen para poder obtener la C0 que hace que toda la construcción funcione? Pues si lo ven desde esa óptica, pues sí, está muy difícil. Pero si cambian un poquito la perspectiva, igual y ya no lo es tanto, porque vean, vamos a empezar con esto. Si tomamos al espacio generado por M y X0, digo, ya sabemos que X0 no está en M, y tenemos esta escritura, ¿ok? Entonces, según yo, no es tan artificial pedir que F sea de esta forma. F de X va a ser igual a F de Y más lambda por C. ¿Ok? Entonces, esto va a ser lineal, va a extender a la F minúscula, o sea, la lambda con la misma lambda de aquí. Y ahora todo el problema es cómo encontramos esta C. Este, y bueno, para preguntarnos bueno, para tratar de resolver cómo encontramos esta C, pues bueno, ahí sí hay que hacer las cuentas y hay que tener paciencia, porque vamos a llegar, igual trabajando por casos, llegaremos a esta condición, ¿no? O sea, necesitaríamos que C satisficiera esta condición. Y cuando la lambda es negativa, necesitaríamos que la C también satisficiera esta condición. Ajá, esto de aquí. Entonces, a partir de eso es cuando ya se nos podría ocurrir, ok, bueno, para poder probar que puede existir esa C, pues ya nos ponemos a pelear con este tipo de, bueno, con estas expresiones. Ajá. O sea, lo que voy es que cuando se platiquen a ustedes esta demostración, porque de nuevo, no basta con que las vean una vez. Este tipo de demostraciones y las más complicadas que van a ver, ya sea para su tesis o en otros cursos, no basta con que las vean una vez. Tienen que verlas, tienen que estudiarlas, repasarlas, entenderlas paso por paso, pero no solo eso, tienen que platicárselas ustedes mismos. Lo que yo les recomiendo es casi que, bueno, igual no es buena idea que se vayan al parque, pero bueno, si tienen jardín, al jardín, o si tienen azotea, y pónganse a caminar. El punto es que eh, piensen en la prueba sin poder escribir, porque eso los fuerza a identificar cuáles son los puntos importantes. Y bueno, mientras están haciendo eso, que le dan vueltas al mismo argumento para tratar de entenderlo, pues bueno, si no tienen el papel a la mano, pues también es difícil aprenderse todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo aprendemos? Pues identificando cómo lo podríamos resolver nosotros. Y en este caso es, ok, la parte más natural, bueno, eso es percepción personal y ustedes para ustedes no, pero a mí sí me parece que la parte más natural es definir a la extensión de este modo. Y ahí estamos traduciendo el problema de encontrar la extensión a un problema de encontrar esta constante C. ¿Y cómo encontramos esa constante C o qué le pedimos a esa constante C? Pues bueno, le pedimos que satisfaga esta condición y esta condición. Y estas condiciones pues también salen eh, pues salen de las desigualdades que queremos que satisfaga f de x, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando la lambda es positivo, queremos que la cosa sea cierta. Entonces lo que hacemos es despejar de algún modo la C y llegamos a esta condición. Del mismo modo, cuando la lambda es negativa, queremos que esta condición de aquí sea cierta. Entonces lo que hacemos es despejar la C y eso ya nos va a dar unas expresiones que tenemos que probar que son acotadas. ¿Ah? Y bueno, aquí sí echaré un poco de memoria. ¿Cómo probamos que son acotadas o qué herramientas utilizamos para probar que las expresiones, o sea, estas de aquí, son acotadas? Pues utilizamos que P es subaditiva y que la F es lineal. ¿Ok? Entonces ya con eso se pueden aprender la prueba. Y de nuevo, el punto de aprenderse las pruebas es, o sea, no es nada más
para presumir en las fiestas que se hacen la demostración de Han-Banach, ¿no? Sino el punto es que sepan cuáles son las estrategias que se están usando. Bueno, conforme ustedes van avanzando en matemáticas, van viendo que eh, las herramientas se van sofisticando, entonces, y los problemas se van haciendo cada vez más complejos. Entonces, para resolver un problema, finalmente lo que hacen es lo parten en cachos y dicen, ok, este problema más chico se resuelve con tal estrategia. Ajá, y muchas veces son estrategias ya estándar. Entonces, pues bueno, ahí se van. Esta otra parte se resuelve así y bueno, al final lo terminan armando todo, ¿no? Bueno, em, em, vaya. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos porque si no, sí nos vamos a extender de más. Pero bueno, lo que vamos a ver mañana es la demostración de Han-Banach utilizando el lema. O sea, eh, esta parte de aquí que yo les dije que es elegir, o bueno, construir, eh, bueno, sí, sí, mostrar una familia de funcionales que vayan de subespacios de K, perdón, de X a los reales y que satisfagan esta condición. O sea, vamos a pedir que satisfagan la desigualdad y que extiendan a la F original. A esa colección le vamos a dar un orden. No, no necesariamente un orden total. Bueno, de hecho, no tiene por qué ser un orden total. Le vamos a dar un orden, nada más. Ahora, después lo que vamos a hacer es probar que es inductivamente ordenado, o sea que toda su colección totalmente ordenada tiene un conjunto máximo, perdón, tiene una cota superior. Entonces, podemos aplicar el lema de Zorn y eso nos dice que va a existir un elemento máximo con respecto a ese orden. Ajá. Y ese elemento máximo es el que nos va a servir. Eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, para mañana realmente lo que les sugiero es que lean la demostración de la existencia de las bases, o sea, que la demostración de que todo espacio vectorial tiene una base. Léanla, porque lo que vamos a hacer es algo muy similar a eso. Ujú. Ese lo pueden leer en el Friedberg o en el Edwards, o me parece que el Bachman también lo trae. Eh, no sé el Kreisig, pero el Kreisig seguramente también lo trae. Ajá. Entonces, lean la demostración de que todo espacio vectorial tiene una base y con eso en mente, la prueba de mañana o el argumento va a ser mucho más natural. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario o algo. No, profe.